Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisieran. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar esta mañana una vez más aquí abriendo la Escritura, estar reunidos juntos a los pies del Maestro, buscando su dirección, buscando la luz. Recuerda, Él no miente, recuerda su palabra. Estos 66 libros son la revelación de Dios para nosotros, su creación. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí, es cierto, los libros de los hombres pueden ser fascinantes. Dios nos ha dado la oportunidad de avanzar en ciencia y en algunas cosas, pero de la misma manera, el hombre no lo sabe todo y lo ha probado porque sus libros cambian y vuelven a cambiar y se mueven a través de sus propias necesidades, y no solamente, sino de su propia ventaja. Sin embargo, Dios nos ama y Él ha dejado su palabra en la cual no cambia porque Él no miente. Y ahí tenemos una base firme para que cuando vienen todas estas cuestiones, como dice la palabra de Dios en el Sermón del Monte, cuando vienen ríos, cuando vienen vientos, puedas mantenerte firme, sostenido sobre la roca, porque esto viene para todo tipo de personas. Estamos en un mundo caído, lo estamos viendo, todas las situaciones que están pasando alrededor, a cualquiera le pueden pasar. Sin embargo, si estamos parados firmes en la roca firme que es Jesucristo y su palabra, estaremos bien. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa, mi preciosa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Y estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza y queremos saludarte a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Albuquerque, Nuevo México, Boston, Jacksonville, Florida, las Carolinas. Gracias por estar sintonizados. Por la siguiente hora vendremos a buscar el corazón de Dios en su palabra y queremos agradecer a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, ellos están en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Gedwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, si quieres hacer de tu celebración algo especial, un mensaje de amor en el jardín, busca a Lucía, Be Happy Yard Signs. Todo su catálogo de temas lo tiene en su página en Facebook. Si tú quieres personalizar un regalo, una camisa que diga una frase especial, algo que tú quieras diseñar, comunícate con Silvia García. Ella tiene regalos y camisas personalizadas en Naps and Crafts. Ahí puedes encontrarla. Silvia García tiene un catálogo amplio de productos que puedes personalizar en Facebook, en la página de Naps and Crafts. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer posible estos programas con sus diezmos, ofrendas y sobre todo sus oraciones. Nos vamos, capítulo 12 del libro de las revelaciones, el libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Así es, recordándote que este es un libro de bienaventuranzas, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3, este es nuestro texto clave de todo este libro. Dios lo ha dejado para nosotros, para su iglesia, para consolación, para esperanza, pero también para advertencia, ¿verdad? Aquellos que están como estas iglesias tibias, ¿verdad? Que han abandonado la palabra de Dios, que dicen, soy rico, me he enriquecido, y les dice, pobre, desnudo, ciego, ¿verdad? Desventurado. Lava tus ojos con colirio para que veas. Y estamos en este tiempo de apostasía, en este tiempo donde la iglesia necesita recordar quién la salvó, para qué la salvó, ¿verdad? Y una de las cosas importantes que estamos viendo es esta. Dios no nos salvó para tener nuestra mejor vida. Ahora Dios no nos salvó solamente para darnos una serie de máximas y vivir más felices y contentos. No nos salvó para que no vivamos el cielo en una tierra caída, no. Él vino a vencer a Satanás y nos estamos viendo en estos textos, ¿verdad? Esta lucha milenaria, si se puede decir así, ¿verdad? Esta batalla celestial entre Satanás y Dios, ¿verdad? Dios, el creador del cielo y la tierra, quien lo creó todo bueno. Sin embargo, tenía un plan de redención en el cual, por cierto, Él pagó el costo más alto viniendo a morir por nosotros, pero para manifestar su gracia, su misericordia, su poder. Y este ser, ¿verdad? El ser más alto que Él había creado, un ser creado, obviamente nunca su igual, sino un ser creado que quiso ser como Él, cayó, y desde entonces, pues este ser hizo caer al mundo entero, Satanás, a los
a los seres humanos, ¿verdad? Los engañó. Y bueno, estamos viendo esta batalla que sucede y viene un final. Y en este final, ¿verdad? En este final el Señor va a recuperar lo que es suyo. Satanás es el usurpador, pero Jesucristo lo va a tomar. Y de esto se trata Apocalipsis, de la coronación de Jesucristo, de su exaltación, de su poder. Y ahorita en el capítulo 12, después de los sellos, después de las trompetas, de haber sonado la séptima trompeta, estamos viendo este paréntesis donde estamos comenzando a ver la carrera de este falso profeta, pero vemos cómo es una carrera de derrota y fracaso una tras otra. Sin embargo, eso no quita su poder engañoso, eso no quita que él no va a dejar de robar, matar y destruir hasta el último segundo, hasta el último suspiro que tenga, ¿verdad? Hasta antes de ser enviado al lago de fuego y quedar por la eternidad en ese lugar. Así es de que nosotros tenemos que estar alerta. Hemos aprendido bastante de estar alertas porque estamos en una batalla, querrámoslo o no, lo entendamos o no, seamos ignorantes o no. Sí, y tenemos que tener muy puesta la mirada en el galardón, sabiendo que Jesucristo venció, sabiendo que el diablo está vencido, tiene una sentencia. Sin embargo, en medio de ese lapso en lo que Jesucristo viene, toma lo que es suyo, ¿verdad? Se abren todos estos sellos, ahora van a venir las siguientes copas, va a seguir engañando y lo sigue haciendo. Acuérdate, el mayor engaño y la mentira que le ha funcionado por todo este tiempo es serán como Dios, serán como Dios. Lo vemos muy claramente en películas, en la filosofía de este mundo, la corriente de este mundo, el tema de este mundo es anti Dios totalmente. Así es, y qué fácil es ser engañados, nos engañan nuestros sentidos, nos engaña Satanás, nos engaña este mundo y bueno, de pronto estamos viviendo un cristianismo tibio, de pronto estamos pues amando este mundo, ¿no? Sí. Y entonces no debe de ser así. Nosotros debemos saber que estamos en una batalla y el soldado está de pie. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con esta mujer que huye al desierto después que el dragón no puede comer a su hijo. Regresamos en un momentito, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos analizando esta primera sección del capítulo 12 de Apocalipsis, donde tenemos en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Verdad? Ya vimos de qué se trata esta mujer, ¿verdad? Esta mujer no es la Virgen, no es tampoco en sí una mujer, sino es una señal, ¿verdad? Que representa a Israel. Tampoco es la iglesia, porque la vemos embarazada. La iglesia nunca se pone, se muestra como embarazada, sino es la esposa de Jesucristo, una virgen. La novia de Jesucristo todavía, perdón, no la esposa. Y bueno, sin embargo, Israel sí ha sido la esposa de Dios, ¿verdad? De Jehová, de Yahvé. La vemos como la esposa infiel que él restaura, y también nos damos cuenta pues vestida de sol, con la gloria de su padre, con la gloria de su esposo, la luna debajo de sus pies, 2 estrellas, las 12 tribus de Israel, encinta clamando. Esta mujer cuánto ha sufrido, ¿verdad? Es decir, este pueblo de Israel cuánto ha sido perseguido por tantos años, ¿verdad? Los holocaustos, las cuestiones que ha vivido también por causa pues, de sus pecados, ¿verdad? Sin embargo, también Dios ha tenido misericordia de ella. Y definitivamente, como dice Jesucristo, la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Este hijo que es Jesucristo quien ha venido de este linaje, ¿verdad? El Señor a él los eligió a ellos, y Jesucristo es lo que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, el judío primeramente y también el griego, aunque nosotros sabemos que después él de los 2 pueblos hace un solo pueblo, ¿verdad? Y a nosotros nos hace participantes, ¿verdad? De la rica savia de Jesucristo, dice la palabra en Romanos 9, ¿verdad? Nos hace ser parte del cuerpo de Cristo, y es algo maravilloso, ¿verdad? Judíos y gentiles, pero cómo comienza primeramente en su pueblo, y en su pueblo están todas sus promesas, en su pueblo están todas estas promesas a David, estas promesas a Abraham, manifestando su gracia y su misericordia, y como si él es fiel con todas esas promesas, para ellos será fiel para con nosotros. Sí, así es. Es por eso que es importante, muchas veces vemos unas listas tremendas de genealogías y de nombres, pero todo esto nos da la luz de saber cómo Dios ha traído a la salvación a través de este pueblo que eligió, y cómo todo va a terminar y va a comenzar en Adán y termina en Jesucristo, porque son promesas de Dios cumplidas, Es decir, que cuando te encuentres con una serie de nombres,
comienza a pensar todo lo que Dios ha preservado este pueblo a fin de que sean llevadas a cabo sus promesas. Así es, y este último Adán que es Jesucristo, ¿verdad? Hecho hombre para poder salvarnos. Tenemos este Adán. Y bueno, por otro lado tenemos la otra señal en el cielo, este gran dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, ¿verdad? Este dragón escarlata, su color malvado que representa sangre, representa caos, ¿verdad? Ferocidad, que viene a robar, matar y destruir. Las 7 cabezas y los 10 cuernos representan su poder, su sistema con el que va a venir y el que vamos a estar analizando con calma en futuras semanas, ¿verdad? Las diademas habla de este gobierno que va a tener por poco tiempo, que va a ser el gobierno más grande que él ha logrado organizar, que el Señor rompió en Babel, porque ahí lo quería organizar, y por eso le llama la Gran Babilonia una vez más, ¿verdad? Pero este sistema de gobierno que no solamente es político, sino es religioso y es también económico, ¿verdad? Pero va a durar, es el gobierno más poderoso, pero más corto de la historia, ¿verdad? 3 años y medio en toda su fuerza, ¿verdad? Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto nos habla, ¿te acuerdas? De los ángeles que él engañó, y hablábamos, y si él fue tan poderoso como para engañar, su poder de engaño es tan fuerte que puede engañar a ángeles mismos, imagínate a nosotros, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que Dios no nos ha dado una tentación más grande de lo que podamos soportar. Y dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y nos habla esto del odio, del aborrecimiento de Satanás que tiene contra Dios, contra su hijo, contra los planes de Dios, contra los hijos de Dios, contra nosotros. Tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, y no nos podemos dar el lujo de estar dormidos y estar diciendo, ay, pues yo no sé, me cuesta mucho trabajo, a mí no me enseñaron a leer, o yo tengo todas estas enfermedades que no me puedo enfocar. Pues sí, pero a Satanás no le importa ninguna de esas cosas. Él solamente viene a robarte, matarte, destruirte, y Dios ha dado lo necesario en tu vida para que tú puedas sostenerte, ¿verdad? La batalla espiritual, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Sí, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y nos dio la capacidad, ¿verdad? Nos dio la sabiduría para comprender estas cosas. ¿Por qué? Porque es su Espíritu Santo el que hace que nosotros tengamos esta comprensión espiritual. Cuando no tenemos una relación con Jesucristo, obviamente no entendemos nada. Como dice Pablo, ¿verdad? Es una locura para nosotros todo lo que la Biblia dice. Pero cuando ya tenemos el Espíritu Santo, que hemos sido reconciliados con Dios, que nos hemos rendido a Él, que hemos venido en arrepentimiento, Él pone su Espíritu Santo, nos da sabiduría, inteligencia espiritual para poder comprender todas estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente en fe venir, leerlas y creerlas. Creerlas y ponerlas por obra, y con un corazón y un deseo, ¿verdad?, activo de responder a lo que Dios nos ha dado, enfocarnos, comprometernos con lo que leemos. Si en verdad estamos creyendo al Señor, sin fe es imposible agradarlo. Pero cuando creemos en sus palabras necesitamos vivir por ellas, ¿verdad? Porque estamos viviendo por las nuestras, por la del mundo, o por nuestro pensamiento, o estamos viviendo por lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Sí, y hay que tener y desarrollar este amor por la palabra, porque es como cuando haces una dieta o como cuando haces digamos, tú cuidas tus ejercicios, ¿no? Tienes que comenzar a desarrollar ese hábito. Si nunca abres tu Biblia, nunca vas a desarrollar un hábito de amor por la verdad, nunca vas a desarrollar una relación de lectura, oración y fe y confianza en la palabra de Dios. Y muchos lectores de la Biblia acumulan conocimiento y poco practican. Así y no se trata tampoco de eso, ¿no? Sino son estas 3 cosas que van de la mano. El hecho de leer con fe, abrazarlo y ponerlo por obra. Así es. Y algo muy importante es, a veces no entiendes esta guerra espiritual, por lo tanto no entiendes la importancia, ¿verdad? Y necesitas esta motivación y estás apático y estás así, no sé, piensa si estuvieras ahorita en Afganistán, por ejemplo, ¿verdad? O en estos lugares donde hay guerra civil, ¿verdad? La gente no está tomando un picnic
La gente no está como si nada. No. La gente tiene Alerta. protocolos y tiene alertas en su casa y me imagino que en sus casas tienen sistemas de cómo escapar, o sin embargo hay otros que están corriendo constantemente, saben cómo cubrirse, cuidarse, si hay bombas, si vienen los enemigos, porque están en una guerra, y muchas veces no entendemos eso. Nosotros estamos en una guerra espiritual y es una guerra encarnizada, y el enemigo de nuestras almas no viene nada más a darnos un dolor de cabeza o a burlarse de nosotros, viene a robar, a matar y a destruir. Viene a robar y matar tu vida, ¿verdad? Tu espiritualidad, tu relación con Dios, a romper tus relaciones con tu cónyuge si eres casado, o con tus amigos, o con tu trabajo, a comer a tus hijos literalmente, a seducirlos con las mentiras de este mundo, ¿verdad? Hay un gran compromiso que nosotros tenemos, ¿verdad? En cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestras familias, y tenemos que saber que tenemos que estar listos, y no podemos darnos el lujo de decir, ya fui a santiguarme el domingo, por decirlo así, o a cumplir, ya fui a hacer esto. No, tienes que entender que es algo de 24/7, constantemente, porque Satanás no descansa, y Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad, para mantenernos firmes y para poder estar, como dice la palabra ahí, estar firmes en el día malo, ¿verdad? Y resistir hasta el final. Sí, el hecho de que, por ejemplo, ahora todo lo que son programas de televisión, todo este canal de YouTube, todo eso 24/7, ha hecho que las familias pierdan relación, que los hijos estén separados, y viene este engaño de Satanás, ¿no? De pronto encontramos a nuestros niños y a nuestros adolescentes deprimidos, encontramos a nuestros niños y adolescentes totalmente influenciados por lo que están viendo, y de pronto nos preguntamos, ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que no nos estamos relacionando con ellos, ¿qué pasa? Que no estamos viendo lo que están viendo en sus teléfonos. Nos encontramos con niños muy chiquitos con un teléfono. Así es. A un clic de toda la información, y cuando hablamos de toda la información, no es precisamente toda la información escolar, es toda clase de información, toda clase de información. Tú no estás con ellos todo el tiempo para ver todo lo que Satanás está filtrando, la manera en que les está adoctrinando. Como padres necesitamos levantar nuestras armas, como dices, estamos en una batalla. Así es. Disney, por ejemplo, ya es un agente satánico totalmente. Sí, No puedes dejarlos ver eso, y están haciendo bastantes cosas para adoctrinar a tus hijos desde pequeños. Pon atención, tienes que instruir, ¿no? Y bueno, tenemos a este dragón malvado que quiere destruir al hijo, ¿verdad? Sin embargo, él huye de él, y tenemos aquí siempre una tras otra su fracaso, su derrota, ¿verdad? Dice aquí que él dio a luz el hijo al varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y vemos estas tres cosas: Jesucristo victorioso, Jesucristo coronado, Jesucristo exaltado, a pesar de todos los intentos de este dragón, de este falso Dios, y que es importante que tú estés viendo constantemente que él va a perder, pero no va a bajar la guardia hasta el final. Y nos quedamos en el versículo 6, donde dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Lo primero que yo veo aquí, bueno, es que Dios también va a proteger a su pueblo, pero tiene un plan para este pueblo, ¿verdad? Va a huir después de que comience esta terrible persecución en su contra, porque el pueblo de Dios va a resurgir una vez más, como ya resurgió como nación. Ahora va a ser el centro. Vamos a hablar un poquito más de eso en un momentito. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo ahora esta mujer huyendo al desierto, esta mujer que representa el pueblo de Dios. Una vez más, no es una mujer, ¿verdad? No huiría al desierto así de esta manera, sino que es una señal, un símbolo que nos muestra que esta mujer representa al pueblo de Dios, finalmente aborrecido por Satanás hasta el final. Y en este tiempo, recordando que en estos últimos 7 años la iglesia ya no está, porque ha sido arrebatada, y el Señor comienza a tratar una vez más con Israel. Todo Apocalipsis, después de los mensajes a las 7 iglesias, la iglesia deja de ser mencionada y empieza a mencionarse a los ancianos en los cielos, ¿verdad? Que representan a la iglesia redimida y arrebatada y recompensada. Sin embargo, tenemos un idioma totalmente judío, ¿verdad? Totalmente israelí en el resto de la tribulación y la gran tribulación, donde tenemos estos 144,000, donde tenemos estos 2 testigos, ¿verdad? Hablando en un idioma muy israelita, ¿verdad? Regresando al pueblo de Dios, Dios cumpliendo todas sus promesas.
Y en este momento, como recordamos y lo vamos a ver después de la segunda etapa de la gran tribulación, cuando Satanás sabe que tiene poco tiempo, creemos que ahí fue donde fue expulsado del cielo, ¿verdad? Después en ese momento él empieza a hablar, a ir en contra, se empieza a exigir adoración para sí mismo, y viene esta persecución como nunca antes la hubo, una persecución contra el pueblo de Dios, como se va a quedar corto el holocausto nazi que ellos tuvieron, y vamos a estar, es lo que nos muestra la Biblia. Dice el Señor que si no parara este tiempo no quedaría nadie con vida, ¿no? Y en este momento es cuando nos está mostrando esta parte, ¿no? La mujer huye al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio, ¿verdad? Una buena parte de ellos van a ser escondidos por el Señor. Sobrenaturalmente el Señor los va a proteger, los va a hacer invisibles al maligno, y ellos van a estar siendo sustentados en ese lugar sobrenaturalmente. Piensa, quizá maná del cielo, quizá vuelve a abrir agua de la roca, no lo sabemos. Pero algo interesante que me venías comentando es cierto, siempre que hay estas cuestiones complicadas, el Señor los ha llevado hacia el desierto. Cuando salieron de Egipto, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando salieron de Egipto, pues fueron al desierto. Acuérdate, estaban acorralados, ya no había más que estar. Moisés tenía de frente el mar, y como con su vara abre el mar, ¿verdad? Abre el mar, pasan en seco, van al desierto. Y el tiempo que se tardaron en el desierto no fue más que por su desobediencia, no porque Dios quisiera tener los 40 años ahí, fue a causa de su incredulidad. En este momento ya no va a ser ese mismo caso, sino que van a huir al desierto. Ahí Dios les ha preparado un lugar, ahí les va a sustentar, probablemente maná, probablemente agua de la roca, no lo sabemos cómo va a ser, pero los va a sustentar y los va a proteger. Así es, y una cosa importantísima, el Señor les dijo, te envié al desierto para probar tu corazón, si andarías o no en mis caminos, y para también que supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esos momentos estamos viendo también al Señor, ¿verdad? Siendo fiel, siendo soberano, cumpliendo sus promesas una tras otra, ¿verdad? Pero me gusta mucho, Dios tiene un lugar preparado para ellos en el desierto, y ahí sea sustentada por estos 3 años y medio. Recuerda, una y otra vez nos habla del tiempo la palabra de Dios. Son 7 años divididos en 2 etapas de 3 años y medio, exactamente a la mitad de la tribulación. Y bueno, para este momento, ¿qué está pasando con este dragón, verdad? Ya su gobierno totalitario, el cual estamos viendo conformarse, ¿verdad? Sí. Cada vez mayor, más y más control sobre la gente, como con temor, con diferentes cosas, ¿verdad? Control total de la economía mundial. Estamos viendo un control total ahora en nuestros días, ¿verdad? Es muy fácil tener toda tu información, es muy fácil que te digan en tu teléfono, pues ahí tienes tu cartera, ahí tienes todo, pero de la misma manera ellos pueden decidir, ¿sabes qué? Borrar todo lo que tienes ahí y no dejarte comprar y vender. Eso está sucediendo, por ejemplo, en China. No sé si lo sabías, pero ellos están controlados totalmente en sus cosas. Tienen algo que se le llama crédito social, ¿verdad? Aquellos que se comportan bien, el gobierno les da. Aquellos que se comportan mal, el gobierno les quita, ¿verdad? Y ellos saben, tienen todo un sistema, miles de cámaras por todos lados, ¿verdad? Y ellos saben exactamente y tienen localizado lo que estás haciendo, más las cámaras. Todo este asunto que estamos viendo, que es una realidad, ¿verdad? La tecnología nos hace real que nadie pueda comprar ni vender a menos que tenga o esté caminando al son que el gobierno esté diciendo que lo hagas, ¿no? Todos estos pasaportes COVID, todas estas cuestiones, ¿verdad? Donde hay lugares literalmente donde estaba viendo yo un periódico donde decía no pasaporte, no puedes comprar. No pasaporte, no puedes pasar, no puedes ir a espectáculos, no puedes ir a hacer esto. Tenemos toda esta cuestión, ¿verdad? En la cual están moviendo la mente de las personas para que tú veas mal a aquellos que no han recibido este procedimiento, para que haya una división en la misma que tú veas, bueno, aquellos que usan, son responsables, son buenos ciudadanos, los otros no, son enemigos. Todas estas cuestiones, que es una cuestión que satánicamente está por detrás de todas estas cosas, pero estamos viendo todo esto conformarse, ¿verdad? Y va a llegar un momento en el que la gente ya va a saber, ¿no? Para poder comprar y vender hay que hacer estas cosas, ¿no? Pero en este momento va a ser algo físico, verá algo que se va a ver y va a ser una decisión
totalmente plena, de decir, bueno, ¿quieres comprar y vender? ¿Quieres seguir funcionando como sociedad en una normalidad? Pues entonces ponte esta marca. Y esta marca representa literalmente que vas a adorar a Satanás, ¿verdad? Pero después el Señor dice que el que se pone esa marca, bueno, pues es porque ya tomó una decisión. Está tomando una decisión clara de adorar a Satanás y porque amó su vida y de rechazar a Dios, ¿no? Sí, es una decisión voluntaria, no es una decisión forzada. O sea, tu corazón va a estar tan metido en la cultura, en la filosofía de este mundo, en esa corriente, que ni siquiera vas a sentir o sea, todos van a querer hacerlo, van a desear tenerlo. Aquellos que aman su vida. Exactamente. Aquellos que piensen y le crean la mentira de Satanás de que él va a sacarlos adelante y todo va a seguir normal. Esa mentira de que, fíjate, es importante el poder de persuasión y de engaño, porque aún habiendo visto ya todos los sellos abrirse, habiendo visto ya las 7 trompetas, ¿verdad? Sonar, las señales, todo lo que está pasando, aún la gente va a seguir queriendo creer la mentira, ¿verdad? La mentira de que Dios va a ser vencido por Satanás, sí, la bestia. Vamos a estar viendo eso, ¿no? Cómo le van a decir, tú eres nuestro Dios, tú nos vas a salvar y tú nos vas a regresar a la normalidad. Por eso es que es esta cuestión de la marca de la bestia, ¿verdad? No es una cuestión de que me engañaron y me lo pusieron, ay, ni cuenta me di. No. Todo lo que estamos viendo hoy sí es una manera de condicionar a la gente y de preparar el escenario para hacerlo, pero todavía no es la marca de la bestia. Para tener la marca de la bestia necesitas para empezar una bestia, ¿no? Que no está todavía. Y lo que va a suceder con esta marca, ¿verdad? Es algo visible. Es algo que va a estar afuera, no escondido. Probablemente contenga una cuestión interna también que tenga que ver con toda esta tecnología, pero sin embargo tiene que ser algo visible, así como los nazis en aquel tiempo, ¿verdad? Les ponían esta estrella a los judíos para diferenciarlos de la misma manera, ¿verdad? Pero en este momento que estamos hablando, ¿verdad? Es el momento más duro de la persecución, ¿verdad? Y estamos viendo eso, lo vamos a ver con calma. Fíjate, Mateo 24:15 nos habla de ese momento. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de lo que habla el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Así es. Aquí claramente el Señor está hablando de Jerusalén, está hablando en un contexto cultural de lo que está pasando en ese lugar, porque como lo vimos, ahí va a ser el centro, muy probablemente va a ser la capital mundial donde va a habitar el anticristo y donde va a habitar todo su gobierno, ¿no? Y estamos hablando de que este horrible sacrilegio va a haber un tercer templo. En ese tercer templo va a ser patrocinado muy probablemente por este hombre. Cuando hagan el pacto es cuando comienza la primera parte de la gran tribulación. La iglesia ya no estará, ¿verdad? Y en este momento, a la mitad de la tribulación, él va a entrar al lugar santísimo y es donde él se va a querer establecer como Dios. Este es el gran sacrilegio. Sucedió un tipo de esto con Antíoco Epífanes, ¿verdad? Algunos años antes de Jesucristo, creo que fueron pues por ahí como unos 100 años antes de Jesucristo, por ahí, si mal no recuerdo, pero este hombre hizo eso, se metió al lugar santísimo y ofreció un cerdo y puso una imagen de Zeus, ¿verdad? Y varias cosas que no se cumplieron, no se terminaron de cumplir en él, porque se van a cumplir con este anticristo que llegue, que va a hacer esto, y él va a poner una imagen afuera, ¿verdad? Que le va a dar vida. No sabemos si es una cuestión espiritual o va a ser una cuestión también tecnológica, que el que no la adore también va a ser muerto. Diferentes cosas que vamos a estar viendo, pero en este momento es donde les está diciendo, huyan, no regreses. ¿Por qué? Porque si en tu casa pues tienes todo este sistema digitalizado de cámaras y todo esto, inmediatamente te van a agarrar. Entonces tienes que salir, ¿verdad? No puedes usar ni siquiera tu coche, no puedes usar tus tarjetas, nada, tienes que huir inmediatamente. Fíjate lo que dice Mateo 24:19-22. Qué terrible serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Así es, estamos hablando de este momento, ¿verdad? Si hoy te parece que hay tribulación, ¿verdad? No se compara. Si te parece que hay tribulación en Afganistán o en estos lugares, no se compara con lo que va a estar sucediendo en estos momentos
por la persecución. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en esta parte donde la mujer huye al desierto después de que el dragón no puede ni podrá jamás con Jesucristo, con Dios, ¿verdad? Porque es un ser creado. Sin embargo, viene y va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Ella es una vez más salvada, librada milagrosamente por el Señor. Y estamos en este tiempo de gran tribulación, ¿verdad? Qué terribles serán aquellos días para los que están embarazadas o amamantando en este momento, ¿verdad? Que oren para que vuestra huida, ¿verdad? Tienen que huir, porque si son encontrados, son matados, ¿verdad? Son muertos. Entonces Israel va a huir al desierto, muy probablemente en algún sitio del Jordán y del sur del Mar Muerto. Por ahí alguien dicen que es Petra, no conozco este lugar, pero definitivamente será un lugar donde el Señor los esconderá a la vista de este ser y el Señor los va a sustentar en ese momento. Y nos habla pues nuestro Señor de cómo el Señor es tan fiel, tan misericordioso y tan bueno, ¿no? Y cómo nos recuerda que en nuestros tiempos de desierto tenemos que aprovecharlos también, nuestros tiempos de dificultad, porque es cuando más vemos manifestada la gracia y el poder de Dios. Cuando estamos quietos, cuando estamos que no nos falta nada, es difícil poner nuestros ojos en el Señor y empezamos a caer en engaños de pensar, por mí, yo lo hice, ay, qué cómodo estoy. Pero no es así, debemos saber. Por eso el Señor nos manda estas pruebas para que sepamos que este no es nuestro hogar, ¿no? Y podamos saberlo, ¿no? Entonces nos damos cuenta este asunto, ¿no? Sí, necesitamos definitivamente tener una relación muy, muy cercana con Dios para poder ver venir todas estas cosas, porque nosotros aún aquí, o sea, el diablo siempre está queriendo engañar. Sabemos que está vencido, todas esas cosas, pero yo digo, ¿por qué no cambiamos nuestra relación con el pecado? ¿Por qué siempre estamos siendo engañados y justificándonos en nuestra debilidad? Nosotros tenemos que desarrollar amor por la verdad. Necesitamos resistir al diablo, ¿verdad? Para que pueda huir. ¿Cómo lo resistimos? Pues cuando practicamos la verdad, cuando encendemos la luz, ¿no? Porque como bien dices, ¿cómo vamos a entender la batalla espiritual? ¿Cómo vamos a entender lo formidable de nuestro enemigo si no estamos en la palabra? Si no entendemos las maquinaciones de él, que la misma palabra nos enseña. ¿Cómo vamos a entender nuestras armas espirituales si no las conocemos al no estar en la palabra, al no conocer lo que Dios nos quiere decir? Y de pronto se hacen religiones y se hacen subreligiones del cristianismo dentro del mismo cristianismo, porque se cierra la palabra de Dios y de pronto están haciendo cosas que no son parte de lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Y que definitivamente, como dicen Colosenses, ¿verdad? No tienen ningún poder contra la carne y solamente nos engañan y nos mantienen distraídos. Pero si queremos si en verdad quieres ser eficaz, si en verdad quieres tener victoria sobre el pecado, victoria sobre tus enemigos, si en verdad quieres esto, necesitas la luz de la Escritura en tu corazón y necesitas también estar congregado en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra de Dios, no hablo de palabras de gente que habla desde su estómago, como dicen en Filipenses, ¿verdad? Que hablan desde su vientre porque buscan solo y piensan solo en lo terrenal. Cuidado con esas cosas. Hoy en día vivimos en un cambio de idioma. Las palabras que hablamos no tienen el mismo significado. Necesitas el significado de la palabra de Dios. Y cuando hablamos, te repito, de la palabra de Dios, hablo de estos 66 libros. Y cualquiera que se atreva a decir, así dice el Señor, que te muestre y que tú sepas que está dentro del contexto bíblico y de lo que el Señor ha hablado, ¿no? Para que sepas que estés ahí. Y cuando tú estás ahí es cuando aprendes a crecer, ¿verdad? Cuando habla la Biblia de crecer en el conocimiento del Señor, habla de crecer en una relación con Él, de crecer en su voluntad, en tantas cosas que no vas a tener si no tienes esta relación con el Señor. Entonces, fíjate cómo esto está pasando en Apocalipsis 12, ¿verdad? Por un lado tenemos a los testigos, por un lado tenemos a los 144,000, ¿verdad? El Señor hablando a través de su pueblo a un mundo incrédulo. Por otro lado tenemos a estos millones y millones de gente engañada y demonios y un engaño terrible con falsa religión, con falsa filosofía, multiplicado al 100%, al 1000%, toda esta cuestión de demonios y de culto a
a criaturas diabólicas y todo este asunto. Entonces tú necesitas, y hoy necesitamos poner atención, ¿verdad? Más aparte de todo este engaño del orgullo, ¿verdad? No existe Dios, no esto, no lo otro, yo voy a seguir, a mí nadie me va a decir. Tenemos que poner atención, es algo importante. Tienes que saber que esto que estamos hablando acerca de Apocalipsis no es una película de ciencia ficción, ni es algo que esté aquí a miles y miles de años. No, está por suceder, estamos muy cerca, el Señor viene pronto, y si no viene pronto hoy, si no viene la semana que entra, el Señor puede venir por ti. 150,000 personas mueren diariamente y tienes una cita con el Creador. Necesitamos estar listos, necesitamos poner atención. La profecía es algo, parte importantísima de nuestra enseñanza como creyentes. Necesitamos saberla, necesitamos entenderla, conocerla y ponerla por obra, ¿verdad? Reconocer que estas cosas vienen. La profecía es algo necesario para nosotros, y todo este libro de Apocalipsis, entiéndelo, está escrito para ti, para mí, porque Dios no quiere que pasemos por todas estas cuestiones. Es tan misericordioso y tan bueno que nos lo está dejando saber. Así es de que el día de hoy tú puedes hacer una decisión por Cristo. Sé salvo de esta perversa generación. Estamos muy cerca. El escenario profético se está conformando de una manera rapidísima. Solamente observa todas las cosas que están sucediendo alrededor. Estados Unidos no está en el escenario profético. Después viene China, ¿verdad? Tampoco está en el escenario profético. Sin embargo, sí está Rusia. Sin embargo, están todas estas naciones que están surgiendo alrededor de Israel. Sí está Israel. Mira qué fuerza está tomando con este movimiento político que se hizo, qué fuerza está tomando Rusia, tomando a cargo de todas estas naciones, ¿verdad? Entonces estamos viendo delante de nuestros ojos cumplirse, ¿verdad? El juicio de Dios sobre un hermoso país como este, ¿verdad? Que ha permitido, literalmente ha sido bañado en sangre inocente, millones de bebés, ¿verdad? Traficando con sus órganos aun cuando están vivos. Es algo terrible, ¿verdad? Transgenderismo, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Necesitamos estar atentos. Estamos en los últimos tiempos. Pon atención. Dile a Jesús: Jesús, te entrego mi vida, Señor. Perdona mis pecados, perdona mi maldad. En este día me entrego a ti, Señor, y yo quiero ser parte de tu familia, Señor, de tus hijos. Adóptame, abre mis ojos, perdóname, reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos. Creo que tú fuiste a morir por mí a la cruz del Calvario, Señor, y el día de hoy, Señor, te hago el Señor de mi vida, Señor, y pongo todas estas cosas en el altar. Destrúyelas, Señor. Dejo de huir de ti, dejo de abrazar mis pecados, Señor, y reconozco que ellos me llevan a la condenación, Señor, pero que tú fuiste condenado en mi lugar, vestido de mí, Señor. Dios te trató como si me tratara a mí, Señor, y si yo creo hoy en ti, yo creo que tú vas a vestirme con tu perdón y tu justicia, y Señor, me empezarás a tratar como tratarías a tu Hijo, en perdón, en misericordia, en paciencia. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Abre mis ojos, Señor. Creo que estás sentado a la diestra del Padre, que resucitaste el tercer día, que estás vivo, Señor. Dame vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, acompañada de confianza en Dios y sobre todo de la decisión de un cambio de dirección, necesitas cambiar de dirección. Esto no puede ser solamente una oración y que tú sigas siendo la misma persona. No, necesitas un cambio de dirección, darte cuenta de la realidad de que estabas caminando sin Dios y ahora comienzas a caminar con Él. 3 cosas importantes para poder caminar con Él. Necesitas desarrollar amor por la verdad. Comienza a leer tu Biblia. Comienza a pedirle a Dios que te haga entender cada una de sus palabras. Ten una relación con Él de oración en donde no solamente estamos con peticiones, sino también esperando que Él nos responda, ¿verdad? Es un diálogo, la oración es un diálogo, no es un monólogo, no es nada más nosotros hablando, sino Dios también respondiendo a través de su palabra. Y congregarte, estar dentro del cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo, no ir a la iglesia, sino ser la iglesia. Así es. Y bueno, este es el tiempo de regresar a las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Esa es una amonestación que yo te hago. Regresemos a la Escritura, porque por ella es por la que vamos como creyentes a ser juzgados, no por otra cosa. Y te hago ese desafío. Ven a la Escritura, deja que ella te instruya. Y gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano y Be Happy, Yard Signs y Naps and Crabs. Gracias a todos y cada uno de ustedes y gracias a los que comparten también. Recuerda, todos estos programas están en el catálogo de la página de YouTube en Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí puedes encontrar más de 500 videos de todas las series de Esenciales, Creciendo en la Gracia y la predicación de los domingos. Así es. Y bueno, pues te dejamos en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Recuerda, los tiempos son difíciles, el Señor viene pronto, necesitamos estar firmes en la roca firme es Jesucristo, la palabra de Dios.
nosotros necesitamos estar seguros a qué nos llamó el Señor como iglesia y no está lejos de nosotros. Simple y sencillamente vengamos a la palabra. Te invitamos a nuestra iglesia si no tienes donde congregarte, 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133. Noches de discipulado a partir de este viernes y oración este jueves, y el domingo te esperamos. Quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.